Hoy vamos a hablar sobre la quimioterapia. Y así como la quimioterapia, hay también otros procedimientos o tratamientos farmacológicos que son importantes para mantener nuestra salud, porque todas las investigaciones químicas y todos esos descubrimientos que se han realizado a lo largo del tiempo tienen su importancia. Claro, hay que aprender a cuidarnos tanto en alimentación como en higiene mental. Pero cuando aparece una enfermedad es porque ya has tenido muchísimo tiempo, digamos, inundando tus células de muchos tóxicos y que terminan entonces en producir una enfermedad. Pero cuando ya aparece esa enfermedad y necesitamos fármacos, pues hay que hacerlo. Así de sencillo. ¿Por qué les digo esto? Porque las quimioterapias, bueno, son tratamientos médicos o farmacológicos donde se utilizan diversas sustancias químicas que son administradas al paciente tanto por vía intravenosa como por vía oral. ¿Y cuál es el objetivo de una quimioterapia? Pues simplemente va destinada a eliminar células cancerígenas para personas que tienen alguna condición o algún tipo de cáncer en su cuerpo. Entonces, este tipo de tratamientos son realmente muy invasivos. ¿Por qué les digo esto? Porque sencillamente no pueden distinguir entre lo que es una célula enferma y una célula sana. Por lo tanto, ellos simplemente van a eliminar células en tu cuerpo y eliminan tanto células cancerígenas como células sanas. A través de las investigaciones se ha podido ver que los fármacos para quimioterapia, ellos afectan principalmente a las células cancerígenas, pero también afectan a las células sanas de tu cuerpo. Y por esta razón, las personas que reciben quimioterapia después se sienten muy cansados, con mucha falta de energía. ¿Y eso por qué sucede? Porque en este tipo de tratamientos hay una cosa que sufre muchísimo en tu cuerpo. Se produce lo que se llama muerte celular, llamada también apoptosis. La apoptosis es la muerte celular producida por este tipo de fármacos. Eso quiere decir que estamos eliminando o estás eliminando en tu cuerpo también unas sustancias que son las proteínas, que son unos nutrientes muy importantes para el cuerpo. ¿Por qué? Porque las proteínas, ellas se encargan principalmente de la construcción. Es cuando, por ejemplo, vas a construir una casa, los ladrillos. Es algo así, es como que los ladrillos para construir esa casa. Eso representan las proteínas en nuestro cuerpo. Si estamos destruyendo las proteínas, entonces vamos a empezar a tener deficiencias proteicas, ¿sí? Y eso es malísimo, pues, para tu cuerpo. Por lo tanto, una de las cosas que tienes que tener en cuenta en cuanto a tu alimentación, o podríamos hablar, entonces, ¿cuáles son los alimentos que debemos consumir antes de una quimioterapia, durante una quimioterapia o después de una quimioterapia? Tenemos que consumir mucha proteína. Entonces, tu alimentación va a ser alta en proteínas. Es una alimentación proteica. Entonces, debes consumir carnes magras, sin exceso de grasa. Puedes consumir pescados como el salmón, que a pesar de ser alto en grasa, estas grasas son saludables porque contienen mucho omega 3. También puedes consumir atún, puedes consumir sardinas y por supuesto carnes blancas como el pollo también, el pavo. Todas estas son proteínas que te van a ayudar en el proceso, así como también vas a consumir proteínas de tipo vegetal. Entre ellas tenemos, por supuesto, los granos, como los garbanzos, las arvejas, las lentejas, los frijoles, las caraotas.
Todos estos granos contienen, pues, tienen un alto contenido en proteínas y te van a ayudar muchísimo durante ese proceso, tanto antes, durante como después de haber recibido una quimioterapia. Te digo esto porque también debes consumir alimentos como por ejemplo las verduras de hojas verdes, entre ellas las acelgas, las espinacas, el brócoli. Todas estas verduras de hojas verdes, que son muchas, las puedes consumir porque te van a ayudar con vitaminas y minerales para poder gestionar bien y que tu cuerpo pues, pueda responder mejor a esos tratamientos. También debes consumir frutos rojos. ¿Por qué frutos rojos? Porque cuando nosotros se está formando el embrión en nuestro proceso de génesis, de nacimiento, de formación, pues, de ese feto, en esa etapa embrionaria. No sé si te acuerdas en biología celular cuando veíamos que se formaban las capas embrionarias, entre ellas estaban el endodermo, el mesodermo, el ectodermo. En cada una de estas capas está tu información genética, tu código genético de alimentación. Entonces, si tú tienes una enfermedad como el cáncer, simplemente entras dentro del código genético número 2, porque son 3 códigos, el código 2, el código 3 y el código 23. Y esa información genética está en las capas embrionarias de cada individuo. Por lo tanto, debes consumir frutos rojos en mayor proporción. ¿Cuáles frutos rojos? Bueno, la fresa, la cereza, las frambuesas, las moras. Todos estos frutos rojos te van a ayudar muchísimo en tu proceso y tratamiento. También durante el proceso de quimioterapia, los pacientes tienen mucho cansancio por la falta de energía y eso es debido pues a la muerte, pues a la muerte celular, como ya les había hablado. Debemos consumir también, por supuesto, carbohidratos, porque eso nos da energía, pero siempre que sean carbohidratos complejos, verduras, como por ejemplo la batata, la chayota, la papa. También debemos ingerir los alimentos bien cocidos, o sea, en estos tiempos que estás recibiendo la quimioterapia, no debes consumir alimentos crudos, pescados crudos, nada de eso. O sea, el comer sushi, esas cosas, no, nada que ver. Debes evitar ese tipo de alimentos. Los alimentos siempre tienen que estar bien cocidos. Y por otro lado, cuando estamos en esos procesos de quimioterapia, pues hay momentos en que no tenemos hambre, disminuye nuestro apetito y no nos dan ganas de comer. Entonces yo recomiendo en estos casos, y fue una de las cosas que yo hice, es que como no tienes hambre, no te apetece, ¿verdad? Pero sabes que tienes que comer porque esos nutrientes son importantes para tu cuerpo, entonces hazlo por porciones y vas a comer de repente como imitamos a los niños cuando están pequeñitos que comen cada 2 horas, cuando están recién nacidos, que comen cada 2 horas, bueno, puedes hacer algo así. Y entonces comer porciones más pequeñas, pero durante todo el día. Entonces puedes comer de 5 a 6 porciones durante el día y así estás dándole a tu cuerpo los nutrientes que necesita para que respondan mejor a ese tratamiento que te están aplicando. Porque cuando nos aplican quimioterapia, pues hay una inmunosupresión. O sea, estos fármacos son muy invasivos y producen disminución del sistema inmunológico. O sea, nuestro sistema inmunológico se deprime. Entonces, ¿qué pasa? Que esa es nuestra defensa prácticamente en nuestro cuerpo. Es lo que nos va a ayudar a combatir infecciones, enfermedades. Y entonces, si no está
no hay una buena respuesta, entonces no podemos combatir infecciones o cosas que entran a nuestro cuerpo simplemente. Así que en estos casos, cuando hay depresión del sistema inmunológico o inmunosupresión, resulta que las mismas bacterias que nosotros tenemos en el cuerpo nos pueden atacar. Es lo que llamamos los microorganismos oportunistas, que como hay depresión del sistema inmunológico, entonces ellos te pueden atacar. Por experiencia propia, les digo que cuando recibí este tipo de tratamientos, mi tratamiento era a nivel de boca. Y allí hay una cantidad de bacterias impresionantes. Dentro de ellas está la Candida albicans. Y tuve una infección terrible por Candida albicans era bastante difícil o fue bastante difícil de erradicar de mi cuerpo por esa situación. Fue un organismo oportunista. Entonces, las infecciones nos pueden pasar cuando estamos recibiendo este tipo de tratamiento. Incluso los pacientes que están recibiendo quimioterapia o los pacientes con cáncer, siempre se les debe hacer un monitoreo de sus exámenes de laboratorio. Dentro de ellos, la hematología completa es muy importante porque allí nosotros podemos medir cómo está respondiendo el cuerpo. ¿A través de qué? A través de saber cómo están los leucocitos en sangre, cómo están las plaquetas. Los leucocitos en sangre deben estar entre 5.000 y 10.000 células por milímetro cúbico. Eso es en condiciones normales. Si está por debajo de ese nivel, entonces podemos hablar de una depresión del sistema inmunológico. Cuando los leucocitos están muy bajos, generalmente los médicos se apuntan a parar el tratamiento porque está en riesgo la vida del paciente. Así como también cuando bajan las plaquetas, que es digamos, un signo importante de evaluar, porque las plaquetas tienen que ver con la coagulación sanguínea. Por lo tanto, si te cortas, si hay la rotura de un vaso, de un capilar, simplemente se activa el sistema de coagulación en nuestro cuerpo, que es impresionante. Todas las reacciones bioquímicas que ocurren en tu cuerpo cuando se lesiona un vaso o un capilar. Es una cosa, bueno, maravillosa, diría yo, porque por eso es que yo digo que somos la máquina biológica más perfecta de la creación. Porque si ustedes vieran la cantidad de sistemas que se ponen en activación en ese momento, ¿para qué? Para formar un trombo plaquetario y que ese vaso no siga sangrando. Así de sencillo. Entonces, si no hay suficientes plaquetas, ese trombo no se puede formar y la vida del paciente está en peligro. También en esos casos, muchas veces hay que suprimir el tratamiento por unos días hasta que esos niveles vuelvan a sus valores normales. Muy bien, les digo todo esto porque es importante, pues, saber qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo cuando nos aplican este tipo de tratamiento. Pero al mismo tiempo, estos tratamientos van con qué objetivo? De eliminar las células malignas, porque sabían ustedes que las células malignas o cancerígenas, ellas se dividen, se multiplican rápidamente, mucho más rápido que las células normales sanas que tenemos en el cuerpo. Entonces, el objetivo de este fármaco es impedir que esas células se dividan, detener ese proceso y eliminarlas de tu cuerpo. Por eso, cuando se aplica quimioterapia, generalmente cuando hay un tumor muy grande, por ejemplo, donde es muy difícil sacar ese tumor por lo grande que es, entonces se aplica quimioterapia. ¿Para qué? Para que ese tumor
baje su tamaño y a través de una cirugía después se pueda sacar mucho más fácil. Y las quimioterapias van en función de eso, pues en eliminar esas células, pero también se eliminan células sanas y por eso entonces es que vienen todos los efectos secundarios a una quimioterapia. Que por supuesto la quimioterapia tiene sus beneficios, pero también tiene esos efectos secundarios. Y entre estos efectos podemos destacar la alopecia, que no sucede en todos los casos porque depende del caso de cáncer, del estadio del cáncer y de las condiciones del paciente también. Pero en muchos casos hay alopecia, que es la pérdida de cabello, pero bueno, les cuento que también hay buenas noticias porque después de 4 o 6 semanas de haber terminado tu tratamiento de quimioterapia, ese cabello vuelve a crecer. Después tenemos, por supuesto, la toxicidad que esos fármacos producen. Y también podemos ver alteraciones a nivel intestinal, pueden haber diarreas, vómitos, también se pueden producir estreñimientos. Entonces, para evitar el estreñimiento, yo recomiendo que si estás recibiendo quimioterapia, tu comida o tus alimentos deben ser alimentos blandos para evitar, pues, que tengas estreñimiento y entonces pueda haber alguna obstrucción y eso e es una complicación, pues, dentro de tu proceso. Muy bien, es importante que conozcas, pues, todo esto que te estoy platicando, porque fue una de las cosas que yo tuve que implementar cuando recibí este tipo de tratamiento. Y por supuesto, las quimioterapias tienen sus beneficios, como es reducir el tamaño de un tumor si es muy grande o eliminarlo por completo, que sí ha pasado. Y si tú tienes una buena alimentación, eso te va a ayudar muchísimo a resolver ese problema. Otra cosa bien importante que tienes que tener en cuenta es tu higiene mental, porque cuando nos dan este tipo de noticias y sabemos que nos están aplicando este tratamiento y todo eso, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos con mucha angustia, muy abrumados, con mucha ansiedad, con incluso cambia nuestro estado de ánimo y tenemos a veces mucho enojo, mucho rencor, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a manejar este tipo de emociones y cada quien es único y lo manejamos como mejor nos sentimos, pues. Hay personas que se sienten bien a través de la meditación, hay otras que se sienten bien haciendo, por ejemplo, yoga, hay otras que se sienten bien haciendo pilates y bueno, es indistinto. Hay personas que son muy religiosas y se sienten muy bien a través de la oración. Entonces tú puedes practicar en lo que te sientas más cómodo o más cómoda. Lo que sí te digo, algo independientemente de cuál es tu cultura religiosa, es que la fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces, siempre es importante tener esa fe y conservar esa fe, que es lo más difícil, porque a veces nosotros podemos tener fe, pero cuando nos vemos en situaciones tan difíciles como estas, entonces sentimos como que nos desviamos, como que desviamos nuestra mente a otro sitio. Te voy a contar una historia para que entiendas un poquito lo que es concentrarte. Tienes que concentrarte en tu salud. Y aunque físicamente no te sientas muy bien, pues en tu mente tienes que crear la imagen de verte bien y de sentirte bien. Y yo particularmente pues me decía cada día y en todos los sentidos de mi vida, estoy mejor, mejor y mejor. Y eso lo aprendí de un gran amigo
que me enseñó pues muchas cosas en cuanto a crecimiento personal. Te digo esto porque eso es bien importante, en que tu fe, como dice la palabra, la fe mueve montañas y eso es una gran verdad. Te cuento una historia bíblica que te puede dar como ese sentido, pues es como para que sientas esa reflexión. Cuando Jesús partió los panes, que los multiplicó a muchísimas personas, él trabajó muchísimo ese día y estaba muy cansado. Entonces decidió irse a orar, a estar con su Padre. Y le dijo a los apóstoles que bueno, que él se iba a retirar, que ellos se fueran. Y los apóstoles, bueno, ellos cumplieron el mandato de Jesús, pero cuando voltearon vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Y ellos decían, uy, se pusieron nerviosos, les dio como miedo y decían, ¿será Jesús? ¿Quién es? ¿Quién camina sobre las aguas? Y Pedro se volvió y dijo, es Jesús. Y le dijo, Señor, yo quiero ser como tú, quiero caminar sobre las aguas. Y entonces el Señor se volteó y le dijo, Pedro, ven, vas a caminar sobre las aguas. Pero Pedro se fijó mucho en Jesús todo el tiempo y su concentración era Jesús. Y empezó a caminar sobre las aguas. Pero las aguas estaban súper tormentosas y era lluvia y se sentía fuerte y él volteó a ver el mar y volteó a ver los apóstoles, entonces desvió su mirada de Jesús y se hundió. Y cuando se estaba hundiendo, le pidió a Jesús que por favor lo salvara. Y Jesús le dio la mano y le dijo, hombre de poca fe. Pero te dejo con esa reflexión. ¿Será que Pedro era un hombre de poca fe? No, Pedro era un hombre de mucha fe, pero que desvió su mirada. Y eso es lo que nos pasa en la vida real. Cuando estamos en medio de la tormenta, entonces desviamos nuestra mirada y nos hundimos. Así que espero que toda esta información te haya servido para mejorar tu salud y tu crecimiento personal también. Además de eso, que con lo que aprendas es importante que lo compartas con otras personas que a lo mejor están pasando por esta misma situación y tú con tus conocimientos puedes ayudar a otros. Eso es bien importante, el apoyo que tú puedas brindar a otras personas. Yo particularmente viví experiencias que ahora las veo maravillosas, que siempre las vi así porque el tener una actitud positiva frente a las cosas, el mantener en lo más que puedas tu actividad, aún recibiendo quimioterapia, es importante porque te ayuda a producir sustancias químicas en tu cuerpo que van a mejorar tu salud. Incluso cuando recibí las quimioterapias, estuve en un centro de apoyo. Eso es importante y se los digo a las personas que están pasando por este proceso, que los grupos de apoyo son fenomenales, son de verdad maravillosos. En esa época estuve con un grupo de apoyo, doy las gracias pues a que a pesar de todas las situaciones en que estaba pasando Venezuela en ese momento de la falta de medicamentos y todo esto, había un grupo de apoyos en la sociedad anticancerosa importante. Y allí había psicólogos que prestaban su servicio gratis, gratuitamente. Y entonces allí estuvimos muchos de los que estábamos pasando por ese proceso
y pudimos vivir momentos maravillosos con la psicóloga, con todas las personas que estaban, que cada uno tenía su condición particular, pues. Y estábamos pasando por el mismo proceso y entonces allí compartíamos. El viernes generalmente nos reuníamos, cada quien llevaba algo, compartíamos alimentos, nos reíamos, contábamos cuentos, chistes y todo eso ayuda a que tú produzcas sustancias como serotoninas, oxitocina, incluso beta endorfinas, que las beta endorfinas actúan como un analgésico súper, súper fuerte que puede aliviar tu dolor o el dolor producido por el cáncer. Entonces es importante saber gestionar en nuestras emociones y por otro lado les comento que el apoyo familiar es muy importante. Entonces los que están pasando por este proceso es sumamente importante que sus familiares directos se aboquen a ayudar a esta persona. Ponerse en los zapatos de esa persona, porque muchas veces nos embarga el enojo, nuestro estado de ánimo cambia y tratamos mal a la gente y entonces los familiares tienen que estar, que van a atender a ese paciente, pues tienen que estar preparados para eso y saber y ponerte en los zapatos de esa persona y practicar la empatía para poder ayudar a otros. Gracias por compartir y los invito a que se suscriban a mi canal para que no se pierdan los próximos videos que van a estar muy interesantes. Nos vemos.